hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Más que se les bendiga más. Aleluya. Estamos contentos de estar una vez más en la casa de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, el único Dios verdadero, quien ha prometido llevarnos por medio de su Hijo Jesús hacia la patria celestial, como también nos gusta cantar mucho aquí en casa. Pues hoy vamos a seguir estudiando nuestros estudios bíblicos. Vamos desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Ya esta semana vamos cerca a terminar el libro de Éxodo, así que si pueden ir ya buscando Éxodo, en esta noche vamos a estudiar el 38 y el 39, pero tenemos acostumbrado a hacer un pequeño repasito antes de comenzar. Y no sé de todos los que estuvieron la semana pasada, no sé de los que se dieron cuenta o si se dieron cuenta o no, pero estudiamos el capítulo 36 en doble porción. Estudiamos el capítulo 36 dos veces, pero pienso que el Señor tuvo un plan divino en hacerlo de esa manera, porque en esta noche nos va a servir unos versículos, algunas frases que se repiten en ese capítulo para hacer pequeño repaso antes de comenzar en esta noche. Y la frase que se seguía repitiendo tanto, pues mucho más en el capítulo 35, pero también en Éxodo 36 se repitió algunas veces esta frase que dice: se sentían movidos a hacer. Y hablamos un poquito sobre los dos extremos de los sentimientos, porque también habíamos escuchado la realidad de que los sentimientos nuestros, de todo el mundo, cada humano los tiene, nadie se escapa de ellos, pero los sentimientos, por cuanto se sientan o aparezcan ser reales, no siempre, el 100% del tiempo, son confiables, ¿verdad? A veces podemos sentirnos enojados y cometer un error, o nos podemos sentir emocionados y decir palabras que luego después nos arrepentimos de haberlas dicho, ¿verdad? Entonces hay un balance de cómo manejar bien cuando nos sentimos movidos a hacer algo, y gloria a Dios, en las últimas 2 semanas tuvimos el ejemplo del pueblo de Israel, donde ellos se sentían movidos a hacer lo bueno, ¿verdad? Ellos trajeron sus ofrendas para comenzar la construcción del tabernáculo, y pues en esta noche queríamos tomar esa frase como un pequeño repaso de lo que vamos a hablar hoy, ya que, ¿verdad?, estudiamos el 36 en doble porción. Pienso también que el propósito en eso fue para el Señor iluminarnos y recordarnos que no solo porque leamos cuanto sea que nos tarde estudiar de Génesis a Apocalipsis, no solo porque cuando lleguemos a Apocalipsis y podamos decir: ya leí la Biblia entera, ya la estudiamos la Biblia entera en la iglesia, así que voy a dejarla ya, que se llene de polvo, ¿verdad? No, así no funciona muy bien. No vamos a tener vida eficaz como cristianos si no dejamos que Dios se repita, ¿verdad? Como todos los padres que están en el cuarto en esta noche saben, sus hijos, sus hijas, no la primera vez que le dijeron algo, dijeron: gracias mami, gracias papi, ya la entendí, ya déjenme en paz. No, ¿verdad? Yo puedo testificar muchas veces que de las cosas que trató de enseñarme mi madre o mi padre, hay cosas que aún todavía yo le digo: Señor, ayúdame a entender eso, Señor, ayúdame a poner en práctica eso, porque en lo que voy estudiando la palabra voy dándome cuenta que, oh my gosh, tienen razón nuestros padres, tienen también el mismo Espíritu Santo. Si son creyentes, tienen el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús, tanto como nosotros, y el Señor no se cansa de repetirnos lo que
tal vez tengamos que oír varias veces hasta que ya se nos pegue y lo entendamos. Así que nos quería recordar, ¿verdad?, que es un beneficio, solo hay ganancia en escudriñar las palabras, en estudiar lo que Dios nos dice en su palabra, para que así vayamos viviendo más y más la vida abundante que Él nos compró, ¿verdad? Porque Jesús no fue por nada que fue a tomar esa cruz en obediencia al Padre Celestial, sino fue también para que nosotros vayamos de gloria en gloria, aprendiendo más sobre su carácter, sobre quién Él es y sobre quién somos nosotros en el resultado de lo que ha hecho Jesús. Y parte de lo que ahora somos, sé que ya han buscado en Éxodo, así que no lo tienen que buscar, pero ahí en sus libretas, si quieren escribir Efesios 4, les voy a leer algunos versículos de Efesios 4, que el Señor también quería que miráramos antes de comenzar oficialmente en esta noche, porque parte de lo que vamos aprendiendo en la vida cristiana es en qué nos concentramos o en qué nos enfocamos, ¿verdad? Y eso no lo hace nadie más por uno, esa es decisión propia de decir, ok, me voy a enfocar más en lo que Dios dice, lo bueno que la palabra dice de mí, en vez de lo que dice del viejo hombre, o lo que dice la palabra que yo era, ¿verdad? Nos podemos concentrar en lo positivo, y en Efesios 4 les voy a leer del 17 al 24, tiene como subtítulo, dice, vivan como hijos de luz. Y si Dios nos da palabra con ese título, es porque lo podemos hacer solo por medio de su Espíritu Santo, no por medio de nuestras fuerzas. Amén. Así que escuchen, Efesios 4, 17 al 24 dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos, hablando de los paganos, tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y pienso que todos estuviéramos de acuerdo si tomamos pausa y pensamos en todo lo que está pasando alrededor del mundo, todo de lo que están tratando de decir que la palabra de Dios dice que es malo y el mundo dice, no, esto está bueno, ¿verdad? No han perdido vergüenza en entregarse a esa inmoralidad, pero Dios nos ha escogido a nosotros para ser los que los iluminan, ¿verdad? No nos ha escogido para ser los fariseos y apuntar el dedo, sino en amor decirles, hey, hay una manera mejor, ¿verdad? Dios no es el que demanda ciertas cosas y nos deja, ¿verdad?, solos sin los recursos o sin el poder de hacerlo. Así que sigue en Efesios 4:20 diciendo, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Así que le damos gracias a Dios que en esta noche estamos todos siendo equipados, todos nos estamos vistiendo, nos estamos poniendo más
el ropaje de la nueva naturaleza, porque estamos aquí en esta noche con el propósito de ser renovados en la actitud de nuestra mente por medio de lo que Dios tiene que decirnos en esta noche. Amén. Así que así, con ese pequeño recordatorio, vamos a comenzar en Éxodo. Y hemos estado leyendo ahora el capítulo entero para tener una idea más grande, ¿verdad? Una idea de, básicamente una foto grande de lo que el Señor está hablando o haciendo en ese capítulo. Luego después damos comentarios sobre ciertos versículos. Entonces, se abrochan los cinturones porque estos dos capítulos son un poquito más largos que lo normal, pero vamos a leer Éxodo 38 primero, después vamos a hablar solamente sobre los versículos 8, porque ahí hay un detalle clave, y también vamos a hablar sobre el versículo 24, y después seguiremos al capítulo 39. Así que Éxodo 38, de 1 al final, dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bezalel hizo de madera de acacia el altar de los holocaustos. Era cuadrado de 2 metros con 30 centímetros por lado y de 1 metro con 30 centímetros de alto. Puso un cuerno en cada una de sus 4 esquinas, las cuales formaban una sola pieza con el altar, y el altar lo recubrió de bronce. Hizo de bronce todos sus utensilios, sus portacenizas, sus tenazas, sus aspersorios, sus tridentes y sus braseros. Hizo también un enrejado para el altar, una rejilla de bronce, y la puso bajo el borde inferior del altar, a medida, altura del mismo. Fundió 4 anillos de bronce para las 4 esquinas del enrejado de bronce, para pasar por ellos las varas. Hizo las varas de madera de acacia, las recubrió de bronce y las introdujo en los anillos, de modo que quedaron a los 2 costados del altar para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de tablas. Además, con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, hizo el lavamanos y su pedestal. 9 sigue: después hicieron el atrio. El lado sur medía 45 metros de largo y tenía cortinas de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce con ganchos y empalmes de plata en los postes. El lado norte medía también 45 metros de largo y tenía 20 postes y 20 bases de bronce con ganchos y empalmes de plata en los postes. El lado occidental medía 22 metros y medio de ancho y tenía cortinas y 10 postes y 10 bases con ganchos y empalmes de plata en los postes. Por el lado oriental, hacia la salida del sol, medía también 22 metros y medio de ancho. A un lado de la entrada había cortinas de 7 metros de largo, 3 postes y 3 bases, y al otro lado de la entrada había también cortinas de 7 metros de largo, 3 postes y 3 bases. Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de lino fino. Las bases para los postes eran de bronce, los ganchos y los empalmes en los postes eran de plata, y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todos los postes del atrio tenían empalmes de plata. 18. La cortina de la entrada del atrio era de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, y de lino fino, recamada artísticamente. Medía 9 metros de largo por 2 metros con 30 centímetros de alto, como las cortinas del atrio,
y tenía 4 postes y 4 bases de bronce. Sus ganchos y sus empalmes eran de plata y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todas las estacas del toldo para el santuario y del atrio que lo rodeaban eran de bronce. 21 en adelante dice: estas son las cantidades de los materiales usados para el santuario del pacto. Los levitas hicieron este registro por orden de Moisés y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés. Con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era artesano, diseñador y recamador en lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y en lino. El total del oro dado como ofrenda y empleado en toda la obra del santuario era de 1 tonelada, según la tasación oficial del santuario. La plata entregada por los miembros de la comunidad contados en el censo llegó a 3,5 toneladas, según la tasación oficial del santuario. Todos los mayores de 20 años de edad que fueron censados llegaron a un total de 603,550 y cada uno de ellos dio 6 gramos de plata según la tasación oficial del santuario. Para asegurar que estamos todos despiertos y todavía siguiendo, ¿cuántos de nosotros, levanten la mano, quiénes somos mayor de 20 años? Yo voy menor. Estamos en la casa de Dios, hermanita. Amén. Que se estiren un poquito. Yo soy mayor que 20. Si no lo soy, pues no lo soy. Amén. Y levante la mano si usted tiene, no con usted, tal vez en la casa lo tiene, pero ¿cuántos tenemos 6 gramos de plata? Yo no. Ni la conozco. Ni la conocemos aquí desde la hermana. Plata, no, yo tengo 0 gramos en plata. Pero aquí, allá en el cielo, saber cuánto me tiene el Señor, amén. Igual para todos, aleluya. 27, ya vamos acercando al final, seguimos Éxodo 38, 27, dice: 3,300 kilos de plata se emplearon en las 100 bases fundidas para el santuario y para la cortina, de modo que cada base pesaba 33 kilos. La plata restante se empleó en hacer los ganchos para los postes y recubrir los capiteles de los postes y para hacer sus empalmes. En total, del bronce dado como ofrenda fue de 2,340 kilos y se empleó en las bases para la entrada de la tienda de reunión, en el altar de bronce con su enrejado de bronce y todos sus utensilios, en las bases para el atrio y en la entrada al atrio y en todas las estacas del toldo para el santuario y para el atrio que lo rodeaba. Aleluya. Llegamos. Y pues vamos a hablar un poquito, dar comentarios sobre el versículo 8 que leímos y también el versículo 24 que está más cerca al final, porque los últimos 10 o más o menos los últimos 10 versículos hablan mucho de la cantidad de los diferentes materiales. No vamos a tomar mucho tiempo en hacer toda la matemática, pero entre todos esos materiales que se usaron hoy en día, no sé si era igual en esos días, pero hoy en día el más caro es el oro. Entonces, primero vamos a hablar del versículo 8, pero luego después vamos a hablar un poquito del oro, que pienso que eso sí, algunos levantarían la mano. ¿Cuántos tenemos oro en casa? O tal vez ahorita algunos tenemos, ¿amén?
Y pues leímos en el versículo 8, se los vuelvo a leer, dice: además, con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, hizo el lavamanos y su pedestal. Y en lo que yo preparaba este estudio, uno de los teólogos que estaba usando para, ¿verdad?, obtener más ideas de qué se trata esto, ¿verdad?, porque son un montón de números, un montón de diferentes materiales, ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros hoy en día? Y eso normalmente siempre es la pregunta que yo le hago al Señor cuando estamos leyendo o estudiando el Viejo Pacto o el Viejo Testamento. Yo le digo: Señor, ¿qué significa eso para nosotros ahora, hoy en día? Y pues en el versículo 8 leímos que las mujeres de la entrada dieron sus espejos. Los suyos eran de bronce, este no es de bronce, pero vamos a hablar un poquito sobre el significado de un espejo, ¿verdad? Y qué propósito tiene, porque normalmente, ¿verdad?, no importando qué sea lo que tenemos que dar, desde que tenemos la edad de niñito, ¿verdad?, como el hermanito que está con nosotros, todos nacemos con la naturaleza pecaminosa hasta que lleguemos a la cierta edad de decir: ok, Señor, reconozco que soy pecador, quiero que me cambies, quiero que deposites en mí el Espíritu Santo, y desde ese momento ya no somos pobres pecadores, ya no somos de los que tienen la naturaleza pecaminosa, porque el Señor la reemplaza con su Espíritu Santo. Amén. Pero en lo que yo miraba ciertos de los comentarios de diferentes teólogos, el que brincó de la página para mí fue sobre este versículo donde uno de ellos decía que es maravilloso pensar que estas mujeres, del versículo 8, renunciaron a su capacidad de medir su propia belleza física para hacer este depósito para el agua del lavado ceremonial o el lavamanos. Y tuvo también conectado a su comentario una analogía que yo dije: ahí está, Señor, eso es lo que significa para nosotros hoy en día. Y él dice que por analogía sobre este versículo se puede decir que algunos estamos tan concentrados en mirarnos a nosotros mismos en el espejo en vez de mirar a Jesús, ¿verdad? Estamos tan concentrados en cómo me veo yo, qué van a pensar los hermanos, qué dirán: ay, tengo este pelito, me salió una cana, ay, ¿verdad? Estamos tan concentrados en nosotros que a veces no le damos el tiempo o la oportunidad a nuestro corazón o nuestra mente para ver a Jesús. Y pues él sigue y dice que siempre es el momento de entregarle a Dios ese espejo. Y yo dije: pues si las mujeres que servían a la entrada de la tienda lo pudieron hacer, también lo puedo hacer yo, ¿verdad? Esa es la actitud que debemos de tener cuando leemos de algo que hizo el Señor para alguien en la palabra, o que Dios usó a alguien a pesar de sus fracasos, a pesar de todo lo malo que hicieron. El Señor protegía, el Señor usaba. Cuando leemos de esos ejemplos, tenemos que tener esa actitud de decir: pues Señor, si tú lo hiciste por ellos, ¿por qué no yo? ¿Por qué no lo puedes hacer por mí? Y te va a contestar y decir: lo quiero hacer por ti, vamos. Y de ahí vamos en una aventura con el Señor. ¿Amén? Y pues siguiendo con este trato del espejo, si buscan conmigo en Santiago, vamos a leer en Santiago 1, 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25, porque además de tener esa idea, ¿verdad?, de que
por los diferentes afanes de la vida nos podemos concentrar más en nosotros, en yo, en vez de en Jesús, ¿verdad? También hay otros principios del Nuevo Testamento que queremos ver basados en esta ofrenda de las mujeres con sus espejos. Y en Santiago 1, del 22 al 25, vamos a leer juntos qué ahora tenemos nosotros como un espejo, que nos ha dejado el Señor para que tal vez le demos oportunidad a Él para enseñarnos quién verdaderamente somos, ¿verdad? Porque tal vez nos asustemos a encontrar canas, tal vez nos asustemos a ver, no ha perdido peso, más bien aumenté. Cualquiera que sea la cosa que nos venga, cuando nosotros nos miramos en el espejo aquí terrenal, el Señor nos ha dejado un espejo espiritual donde Él nos dice: eres bello, eres mi creación, te formé en el vientre de tu madre, y todo lo que tú piensas de ti, tal vez no todo, pero algunas de las cosas que tú piensas sobre ti, yo no las pienso. Mi palabra no dice eso sobre ti. Y en esta noche nos va a recordar de algunas de ellas. Pero en Santiago 1, 22 al 25 está este principio. Dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El 23 dice: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, en la palabra de Dios, el que se fija atentamente en la ley perfecta, que nos llena de preocupación, nos llena de desánimo. Amén, ahí voy escuchando. Libertad. Quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Aleluya. Y pues en lo que preparaba el estudio, y aún hoy en lo que agarré una de las páginas, la traje para acá arriba y dije: gloria a Dios, aquí ya hay una. Entonces esto es un regalo que Dios tiene para todos nosotros, pero levante la mano el que le gustaría irse en esta noche con un regalo de parte de Dios. Hay muchas manos. Hermano, ¿le puede dar ¿Quién quiere una bendición de Dios? Amén. Déselo al hermanito Brian. Y para los que no son el hermanito Brian, que es solamente una persona, atrás en la entrada de la iglesia hay una mesa que está, si vamos saliendo, está a la mano derecha, si vamos entrando, está a la mano izquierda, y hay más de esas páginas para que todos nos vayamos en esta noche con ese regalo de parte de Dios. Y pues les voy a dar unos ejemplos de la página que ahora tiene el hermanito Brian, pero tuve que tomar esta oportunidad porque el Señor, ¿verdad?, dice que somos transformados mediante la palabra de Dios. Vamos renovándonos la mente con la palabra de Dios, no con lo que dijo el hermano, no con lo que dijo el que siempre se impaciente con nosotros, no con el patrón que dice que no valemos por nada, no por nadie más ni nada más que lo que dice la palabra de Dios. Y esa página que se puede encontrar atrás tiene como título ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? Y allí tiene declaraciones que están basadas en la palabra de Dios. Tiene declaraciones que están basadas
en diferentes citas bíblicas para que cuando venga el enemigo a tratar de decir, vos no eres eso, ahí tenemos las citas para decirle, pues Dios lo dice de mí, entonces le voy a creer mejor a Dios que al enemigo. Le voy a creer mejor a Dios que al patrón o que a la ex o al ex, ¿verdad? Quien sea quien se levante en nuestra contra. La palabra de Dios tiene la última palabra sobre quiénes somos y sobre qué tenemos como resultado de Jesús. Aleluya. Y, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos. Puede ser que, ¿verdad?, esto lo pongamos en la refri o tal vez en nuestro baño, donde sea que haya un espejo o donde sea que la podamos ver a diario, ¿va? Para ser recordados más y más de lo que dice la palabra de Dios. Pero les voy a dar algunos ejemplos en cómo esto nos ayuda, porque como comenzamos al principio hablando un poquito sobre los sentimientos son reales, pero no siempre confiables, así que los sentimientos son una de las cosas que nos van a tratar de convencer de estas mentiras que les voy a compartir. Primera, le fallé a Dios, caí aún antes de venir a la iglesia, dije aquello, hice aquello y Dios ya no me ama. Dios ahora está enojado conmigo. Eso puede ser lo que nosotros nos digamos al ver al espejo. Eso puede ser la voz que nos viene a la mente en lo que estamos mirando a un espejo, pero es porque nos estamos concentrando en lo que miramos en el espejo en vez de quién nos dejó el espejo, en vez del espejo de Dios. Aleluya. Y cuando nos vienen esos pensamientos, la palabra de Dios, el espejo correcto, nos dice: yo soy santificado, yo soy elegido, yo soy hecho santo, yo soy justo y soy puro. Me tropecé, pero Dios, con el amor de su palabra, me levanta. Porque ¿cuántos saben el proverbio que dice 7 veces se cae el justo? ¿Cuántas veces se levanta? 7. ¿Qué significa? Si me caigo ahorita, aquí me tengo que quedar caído. No, el Señor, por su amor, por la palabra que me ha dejado, que puedo ver como espejo, puedo levantarme con sus fuerzas y decir: Señor, tú dices esto de mí y voy a creer eso en vez de todo lo que está diciendo mis sentimientos. Amén. Otro ejemplo que es, pues todos estos ejemplos son algunos de los más populares. No son los únicos, pero son, ¿verdad?, por lo menos algunos de los que yo personalmente he enfrentado y a lo mejor también todos los que estamos aquí en alguna vez u otra. Pero otro ejemplo, los sentimientos, las circunstancias nos quieren decir: me está abofeteando Satanás. Satanás está viniendo contra mí poderosamente, sus demonios, es que Él viene y está contra mí con estos ataques y no puedo contra sus tentaciones. No puedo con todo lo que Satanás me está enviando. Lo que nos decimos, lo que nos quiere convencer los sentimientos, pero cuando miramos al espejo de la cruz, cuando miramos al espejo de la palabra de Dios, podemos ver y ser recordados que nosotros nos ha sido dado toda autoridad sobre el enemigo, y Él está ¿dónde? Aleluya, ahí mero está, ahí mero se va a quedar. Solo porque uno caiga o hizo algo que no estaba supuesto a hacer, no significa que Él ya te agarra del pie y te hace un trompo. No, Él no tiene ese poder. El poder nos ha sido dado a nosotros, y la palabra de Dios dice: nos hemos sido dado toda autoridad sobre el enemigo. Y esta página tiene la cita, que creo que es Lucas 10, por ahí, Lucas 10, 19 creo que es. Otro ejemplo
que es bien peculiar. Los sentimientos, especialmente la carne, ¿verdad? Porque somos tres partes. Tenemos espíritu, tenemos alma, que es nuestra forma de pensar, nuestras creencias, nuestro corazón y mente, y vivimos en esta carne, en este templo. La carne no es pura. La carne vive en este mundo y no va a ser santificada hasta que ya nos vayamos para casa, pero el alma es que nos sirve como válvula. El alma es lo que está en medio y el que decide, voy a escuchar, voy a estar de acuerdo con lo que dice el espíritu de mí, voy a estar de acuerdo con lo que dice el espejo de la palabra, o me voy a poner de acuerdo con, es que siento esto, es que me están diciendo esto, es que las circunstancias me están enseñando esto. Y una de las cosas populares es que nos grita esta carne: te estás muriendo, estás enfermo, es primavera, te tienen que pegar las alergias, acabamos de salir de la epidemia del COVID-19, si te da, te vas a morir. ¿A cuántos le pegó el COVID? Levanten la mano. ¿Estamos muertos? Ay, aquí hay un montón de momias. Santo, no, ¿verdad? El mundo, el cuerpo caído quiere gritarnos que nos estamos muriendo, que solo porque nos llegan síntomas, que ya es el fin del mundo, que ya no somos sanos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Yo soy sano por sus llagas, yo soy sano porque Él tomó todas mis enfermedades, por sus llagas fui, ya en el pasado, fui curado. Aleluya. Y otro ejemplo, antes de buscar unas citas en Efesios, otro ejemplo es varias veces, especialmente cuando estamos solos o pensamos que estamos solos, ¿verdad? Antes de acostarnos en nuestros atrios, ¿verdad? En nuestro cuarto, en nuestra cama, esperando para dormirnos, puede ser que vengan pensamientos o se acumulen estos sentimientos que digan: tú no vales, tú no mereces lo que Dios tiene por ti porque hiciste esto y esto y lo otro, piensas de esta forma, y nos dan larga lista el cuerpo, tanto como el enemigo, por razones que no nos merecemos lo que Dios tiene por nosotros. Mientras que si miramos al espejo de la palabra de Dios, mientras si miramos lo que Dios dice de nosotros, podemos decirles a esos sentimientos, podemos decirles al enemigo cuando él se levanta con sus mentiras: yo soy un heredero de Dios y coheredero con Jesús. Aleluya. Con eso, busquemos juntos, por favor, Efesios 5:26. Efesios 5:26, porque acabamos de, ¿verdad?, tener una pequeña ilustración de esto. Lo que vamos a leer en Efesios 5:26. Acabamos de tener un pequeño ejercicio en tal vez una de las formas que eso se pueda ver en nuestras vidas. Pero no tiene que ser así de dramático, ¿verdad? Podemos leer la palabra y el Señor como que hace saltar ciertas palabras de la página, y eso lo podemos notar, eso podemos comenzar a decir: Señor, pues, ¿qué me estás queriendo decir? Señor, ¿por qué no puedo seguir leyendo? ¿Por qué me estás iluminando estas ciertas palabras? ¿Qué tienes para mí y qué tienes para los de mi alrededor? Porque, ¿verdad?, el Señor también siempre ministra a uno antes de poder ministrar eso a otras personas. Amén. Y pues leen conmigo Efesios 26, pero yo los voy a leer del 25 al 27 para que tengamos la idea completa. Está hablando sobre parejas, esposos y esposas, pero a la misma vez está hablando de la pareja individual,
que usted es con Jesucristo. Usted es pareja de Jesús. ¿Por qué? Por su sacrificio y porque hemos aceptado y hemos puesto nuestra fe en lo que Jesús hizo. Y Efesios 5:25 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Lo hizo por una razón. El 26 dice: para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, y para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Y en lo que leemos eso, podemos, no sé ustedes, pero el Espíritu Santo dentro de nosotros se alegra y como que dice, como un niño pequeño: eso es la verdad de ti, eso es la verdad de quién tú eres cuando te miras al espejo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Jesús. Él nos quitó la naturaleza pecaminosa, el espíritu del mundo, y lo reemplazó con el Espíritu Santo, para que ahora cuando Jesús te mira a ti, Él te mira radiante, Él te mira sin mancha, Él te mira sin arruga, sin ninguna imperfección. Él te mira santo e intachable, no por lo que tú hayas hecho o no hayas hecho, sino por el sacrificio de Jesús, del cual has puesto tu fe. Aleluya. Aleluya. Y de esa misma manera, en esta noche estamos purificando nuestra alma, lavándola con agua mediante de la palabra. Y eso es lo importante o el propósito, porque hablamos un poquito sobre las mujeres que servían a la entrada de la tienda, porque ellas se desecharon de sus espejos. Ellas hicieron la decisión básicamente como la que nosotros podemos hacer en esta noche o de hoy en adelante, y decir: Señor, pues yo pensaba que porque no perdí peso, que estoy poniéndome más fea o más feo. Señor, yo pensé porque me salió una cana, como que ya la esposa o el esposo que tienes por mí va a huir. Señor, yo pensé que porque me tatuajé ya no me amas. Señor, yo pensé porque cuando yo veo al espejo, veo y siento todos esos síntomas, estoy enfermo y tengo que morir enfermo, ¿verdad? Igual que estas mujeres voluntariamente dieron sus espejos, nosotros podemos dar el espejo a Dios y decir: Señor, ya no quiero ser lo que antes pensaba yo ser, sino quiero verme en el espejo de quien tú dices quién soy. Quiero verme por medio de tu palabra, y gracias por tu Espíritu Santo, quien me has dejado para enseñarme quién verdaderamente soy. Aleluya. Aleluya. Así vamos a entonces tener un último ejemplo. Ya guardé el espejo, ¿verdad? Pero una de las cosas que pueda tratar de tentarnos para no poner nuestra confianza en el Señor, especialmente hoy en día, es decir: Señor, no hay suficiente plata. Señor, el trabajo no está trabajando, no me pagan suficiente. Señor, no tengo para pagar los biles, no tengo para diezmar, no tengo para dar a tu obra por esta razón, por X razón. Señor, es que no hay suficiente, no tengo nada, así que no puedo hacer nada. Esa es una tentación que nos viene a convencernos, pero el Señor dice, y es esta la realidad de nosotros: yo estoy teniendo todas mis necesidades cumplidas por Jesús, quien suministra abundantemente. Y si no lo creen, acabamos de leer a los finales de Éxodo 38 todos los diferentes materiales que se usaron para
la construcción del santuario. Y en el versículo 24 vamos a nomás escuchar un poquito sobre la matemática, solamente del oro que se usó, ¿okay? Porque pues esa fue la ruta que el Señor me llevó. Yo dije, Señor, a mí me gusta el oro, pues ¿cuánto oro usaste? Y la realidad es que nuestro Señor es rico. Jesús, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, no es un Dios pobre, no es uno de los que tenemos que sobarle la barriga para que nos bendiga con comida, con dinero. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del oro y de la plata, que vamos a leer también en un poquito. Pero pues yo me puse a buscar cuánto cuesta o qué es el valor del oro, y hoy en la mañana, no sé si cambia en horas, a lo mejor tal vez, pero en la mañana cuando yo chequeé, una onza de oro hoy, 19 de abril de 2023, cuesta $1,995.72. Y como hay 16 onzas en una libra, haciendo esa matemática, 1995 multiplicado por 16, casi llega a ser $32,000 por solo una libra de oro. Llega a ser $31,900 por una libra de oro. ¿Cuántos saben cuántas libras hay en una tonelada? ¿Cuánto? Casi. 47. La maestra está diciendo, ay, fallaron matemáticas. No. Close, más cerca. Yo no sabía antes de buscarlo tampoco, so no tengan vergüenza. So, una tonelada es 2,000 libras. Entonces, $31,900 multiplicado por los 2,000 libras en una tonelada viene a ser cerca de $6.3 millones hoy en día. Usando los números que nos da nuestra nueva versión internacional, en lo que yo buscaba comentarios de diferentes teólogos, pues están de acuerdo que estaba entre 6 a 7 millones de dólares. 6 a 7 millones de dólares. Y eso fue solamente en el oro, y pues no creo que vayan a sacar la calculadora, pero pienso que es 60.3, pienso que lo escribí mal aquí. No es tarea, pero entre 60 y 70 millones de dólares hoy en día para construir solo con el oro que se usó en el santuario. Y a lo mejor se están preguntando, pues yo vine a escuchar palabra de Dios, no de hacer tarea matemática, y le diría, está bien, vayamos a Ageo 2, vamos a leer Ageo 2, 8 y 9, y ahí vamos a ver el círculo completo de por qué tomamos unos momentos a hacer matemática. Ageo, sí. En inglés es Haggai, eso. Ageo, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y vamos a ponerle aplicación a dónde estamos hoy en día, porque Ageo 2, capítulo 2, versículos 8 y 9. Esa cita la vamos a aplicar a dónde estamos físicamente hoy, porque hay algunos de los que estamos aquí hoy que vamos a oír esta palabra y decir, pues nosotros estamos en la segunda casa, aleluya. Y también lo vamos a aplicar a
la decisión que todos los que estamos aquí hemos hecho en un momento u otro y decir, Señor, te necesito como mi único y verdadero Salvador. También ya no estamos nosotros en la primera casa, sino que estamos en la segunda casa, porque ya no tenemos el espíritu mundano con el que nacimos, sino tenemos hoy en día ahora el Espíritu Santo. Y en las dos tiene aplicaciones estos versículos. Así que Ageo capítulo 2, versículos 8 y 9 dice el Señor: mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso, y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Y pues los que son un poquito más nuevos, si no lo han oído antes, aquí donde estamos en Jehová Nisi, hoy en día en la Galena, ¿esta es la primera o es la segunda casa? Oficial, en los ojos del Señor, ¿dónde estamos? ¿Y qué acabamos de leer? El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. La primera fue la casa verde, que tuvimos grandes testimonios, grandes experiencias con el Señor. Pero ¿dónde estamos ahora? En la segunda casa, y el Señor dice, aquí será mayor el esplendor. Y también eso se aplica a quien somos hoy en día, porque ya no tenemos en nuestra primera casa el espíritu con el que nacimos, el espíritu mundano, quien el padre es Satanás. Si hemos hecho esa decisión de que Jesús es nuestro Salvador, ahora en nuestra casa vive el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Así, con eso vamos a entonces leer el capítulo 39 de Éxodo. En ese capítulo vamos a nomás hablar sobre el detalle del material que se usó para hacer la ropa sacerdotal, y después entraremos a las preguntas. Así como leímos al principio de Efesios 4, ¿verdad? Había cierta importancia puesta en ponernos el ropaje de la nueva naturaleza y quitarnos del ropaje viejo. Ya el Señor ha hecho eso por nosotros al decidir seguirlo a Él, pero ¿verdad? También escuchamos que el Señor nos sigue purificando mediante la lavada de la palabra. Así que escuchemos el detalle de qué se usa para toda la creación de estas vestiduras sacerdotales. Vamos a leer igual el primer versículo hasta el final y luego dar comentario conectando ese detalle del material que se usó y la razón por qué se usó, porque cuando yo estaba preparando el estudio dije, oh wow, tengo razón, el Señor es tan detallista que tiene razón para todo. Así que en Éxodo 39 nos habla de las vestiduras sacerdotales. Dice: las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario se hicieron de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata. También se hicieron vestiduras sagradas para Aarón, como se lo mandó el Señor a Moisés. El efod lo hizo Bezalel de oro, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y lino fino. Martillaron finas láminas de oro y las cortaron en hebras.
para entretejerlas artísticamente con la lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y con el lino. Se hicieron hombreras para el efod, las cuales se sujetaron a sus dos extremos. Su cinturón tenía la misma hechura que el efod y formaba una sola pieza con él. Estaba hecho de oro, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y lino fino, como se lo mandó el Señor a Moisés. Las piedras de ónice se engarzaron en los engastes de filigrana de oro, y en ellas se grabaron a manera de sello los nombres de los hijos de Israel. Luego las sujetaron a las hombreras del efod para recordar a los hijos de Israel cómo se lo mandó el Señor a Moisés. Versículo 8 sigue: Bezalel hizo también el pectoral bordado artísticamente como el efod con hilo de oro, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y lino fino, doble y cuadrado de 20 centímetros por lado. En él se engastaron 4 filas de piedras preciosas. En la primera fila había un rubí, un crisólito y una esmeralda. En la segunda hilera una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista. En la cuarta hilera un topacio, un ónice y un jaspe. Estaban engarzadas en engastes de filigrana de oro, y eran 12 piedras, una por cada uno de los hijos de Israel, grabada a manera de sello con el nombre de cada una de las 12 tribus. Para el pectoral se hicieron cadenillas de oro puro a manera de cordón. Se hicieron 2 engastes en filigrana de oro y 2 anillos de oro, y se sujetaron los anillos en los 2 extremos del pectoral. Luego se sujetaron las 2 cadenillas de oro en los anillos a los extremos del pectoral, y los otros 2 extremos de las cadenillas en los 2 engastes, asegurándolos a las hombreras del efod por la parte delantera. 19. Se hicieron otros 2 anillos de oro y los sujetaron a los otros 2 extremos del pectoral en el borde interior junto al efod. Además se hicieron otros 2 anillos de oro, los cuales sujetaron la parte inferior de las hombreras por delante del efod y junto a la costura, exactamente encima del cinturón del efod. Con un cordón de lana púrpura ataron los anillos del pectoral a los anillos del efod, a fin de unir el pectoral al cinturón para que no se desprendiera del efod, como se lo mandó el Señor a Moisés. Bezalel hizo de lana teñida de púrpura y tejido artísticamente todo el manto del efod. Lo hizo con una abertura en el centro como abertura para la cabeza, y con un esfuerzo alrededor de la abertura para que no se rasgara. En todo el borde inferior del manto se hicieron granadas de lana púrpura, carmesí y escarlata y de lino fino, lo mismo que campanillas de oro puro, las cuales se colocaron en todo el borde inferior entre las granadas. Las campanillas y las granadas se colocaron en forma alternada en todo el borde inferior del manto que debía llevarse para ejercer el ministerio, como se lo mandó el Señor a Moisés. Para Aarón y sus hijos se hicieron túnicas de lino tejidas artísticamente, las mitras y el turbante de lino y la ropa interior de lino fino. La faja era de lino fino y de lana teñida de púrpura, carmesí, escarlata y escarlata recamada artísticamente, como se lo mandó el Señor a Moisés. La placa sagrada se hizo de oro puro y se grabó en ella a manera de sello santo
para el Señor. Luego se le ató un cordón de lana teñida de púrpura para sujetarla al turbante, como se lo mandó el Señor a Moisés. 32 al final dice: toda la obra del santuario, es decir, la tienda de reunión, quedó terminada. Los israelitas lo hicieron todo tal y como el Señor se lo mandó a Moisés. Y le presentaron a Moisés el santuario, la tienda y todos sus utensilios, sus ganchos, tablones, travesaños, postes y bases, el toldo de pieles de carnero teñidas de rojo, el toldo de pieles de delfín y la cortina que resguardaba el arca del pacto con sus varas y el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con su hilera de lámparas y todos sus utensilios, y el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, el lavamanos y su pedestal, que leímos que fue hecho con el bronce de las mujeres que ofrendaron sus espejos. Versículo 40, las cortinas del atrio con sus postes y bases y la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas del toldo para el atrio, todos los utensilios para el santuario, la tienda de reunión y las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, como las vestiduras sacerdotales para sus hijos. Los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés, por su parte, inspeccionó la obra y, al ver que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. Aleluya. Y pues allí hay varias frases, varias diferentes palabras que se repiten. Una de ellas la vamos a ver al final, que los israelitas lo hicieron todo tal y como el Señor le había ordenado a Moisés. Ese es un detalle importante. Pero primero vamos a ver el material. ¿Qué material escucharon que se usó mucho en crear estas vestiduras? El lino fino. El lino fino. Y yo dije, pues Señor, si son tus sacerdotes, me imagino que tienen que estar finos, ¿no? Tienen que estar confortables. Y en Ezequiel 44, 18. No lo tienen que buscar, si quieren nomás lo escriben. Pero ahí en Ezequiel 44, 18 tenemos la razón, porque, ¿verdad? Así como los hijos cuando van creciendo tienen muchas preguntas. Papá, ¿qué es eso? Mami, ¿qué significa? ¿Cómo hiciste tú cuando tenías mi edad? ¿Verdad? Los niños son curiosos. También el Señor quiere que nosotros seamos curiosos. Y yo le preguntaba, pues, ¿por qué el lino fino? ¿Por qué no de otra cosa? Y en Ezequiel 44, 18, allí está el propósito. Pero el propósito tiene un detalle más allá. Un detalle que es más profundo, que va conectado para nosotros hoy en día, reflejar en él. Y Ezequiel 44, 18 dice: llevarán turbantes de lino sobre la cabeza y alrededor de la cintura usarán ropa interior de lino. ¿Por qué? Dice: no se pondrá nada en la cintura que los haga transpirar o sudar. Y yo dije, pues ahí está el detalle, Señor. En verdad que querías que estuvieran confortables, porque en la área geográfica que están, yo nunca he ido, pero sé que allá hace calor.
Así que si estuvieran con ropa como nosotros, ahorita tal vez estuvieran sudando. Pero el Señor es tan detallista que dice, les voy a dar lino fino por este propósito, para que no transpiren, para que no suden. Y hay un principio en eso, porque en Génesis 3, no lo tienen que buscar porque ya hace varios meses, cuando comenzamos el estudio, leímos en Génesis 3:19 que había una maldición ahora sobre el mundo por la caída del hombre, y fue la maldición de tener que ganarnos el pan ¿con qué? Con el sudor de nuestra frente. Ahora nos toca ganarnos la vida. Oso hemos creído o nos han dicho. ¿Por qué? Busquemos, sí lo busquemos, Gálatas 3:13, porque desde Éxodo, desde antes, desde el Antiguo Testamento, el Señor va dando sombra de quién es Jesús, de qué Él vino a hacer para nosotros, de qué vino a darnos. Y pues yo dije, Señor, si Gálatas 3:13 dice esto, lo que vamos a leer ahorita, y tu palabra dice que es una maldición tener que ahora vivir y trabajar con el sudor de nuestra frente, ¿qué estás tratando de decirnos? Okay, so vamos a leer Gálatas 3:13 y vamos a ver el principio o la verdad que nos dice Gálatas 3:13 y cómo eso se aplica a nosotros, ¿verdad? Porque aquí todos los que estamos tenemos trabajo, todos los que estamos aquí necesitamos trabajar, porque el que no trabaja no come, ¿ok? So, eso también está en el Nuevo Testamento. Entonces yo le decía, Señor, entonces, ¿qué es lo que nos quieres decir? Porque si es maldición tener que sudar, tener que trabajar para nuestra comida en Génesis, pero nos dices que hay que trabajar, si no trabajamos no comemos. Y Él nos contesta en Gálatas 3:13, ¿verdad? Porque hay manera, como en cualquier cosa, hay manera de hacer las cosas bien y mal. Hay manera de en esta vida trabajar y sudar y matarnos, ¿verdad? Para que el mero año que nos retiramos, ¡boom!, ataque del corazón. El mero año que nos toca retirar, no vivimos muy largo por tanto trabajar antes, pero era porque era el trabajo que nosotros elegimos en vez de decir, Señor, ¿cuáles son tus planes para mi vida? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga yo con mi vida? ¿Verdad? Porque cuando Él contesta esa pregunta o esa invitación a enseñarnos, puede ser que Él nos enseñe, este es el plan. Esto es donde tú vas a amar tanto tu trabajo que ni va a ser como trabajo. No vas a sudar. Aleluya. Gálatas 3:13, ¿qué dice? Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y Cristo nos ha rescatado a todos nosotros de la maldición de tener que ir al trabajo. Ay, Señor, este trabajo maldito, estoy tan cansado de este trabajo. Entonces búsquese otro hermano, hermana. El Señor tiene planes buenos para nosotros. ¿Para qué? Así como los sacerdotes, para que ellos no estuvieran, ay, tengo que trabajar para el Señor, pero estoy todo sudado, estoy bañado en sudor. No, el Señor no diseñó su ropa para que fuera así. ¿Y qué leímos al principio? Que estamos vestidos de la ropa de la nueva naturaleza que nos da el Espíritu Santo. Entonces el Señor lo que nos estaba queriendo decir es que somos libres de la maldición de tener que sudar, en el aspecto de que no somos esclavos al trabajo que tal vez tenemos
ahorita. Si usted desea un trabajo mejor, si usted desea ir al trabajo alegre y alabando al Señor en vez de maldiciendo a su patrón, podemos llegar a hacerlo. Amén. Yo les cuento un testimonio pequeñito porque, ¿verdad? Hace algunos años trabajaba en el distrito público de la escuela, pero yo al ir al trabajo, al salir del trabajo, siempre estresado, siempre, Señor, estoy tan cansado, llego a casa, duermo un poco, me levanto, planear para el otro día, luego me vuelvo a acostar y estaba como esclavo. Pero les puedo contar que hoy en día el Señor, pienso que por eso me reveló esto en el estudio, porque yo dije, pues Señor, hoy en día sigo siendo maestro, pero hoy en día no voy con esa misma amargura, no voy con ese mismo sudor de que, ay Señor, tengo que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque estoy en otro lugar, en otro distrito, con diferentes, ¿verdad? Y el Señor ha trabajado en esto, y me ha ayudado a ver en este espejo en vez de todo lo que yo vea en el espejo natural. Señor, no hay suficiente tiempo. Señor, estoy muy cansado, ¿verdad? Y el Señor en esta noche, pienso que eso es lo que nos quería dar en el principio al ver ese detalle, ¿verdad? Porque Él, las vestiduras que Él nos da, no son para estar sudando y amargado con la vida y amargado con Él como resultado, ¿verdad? Diciendo, Señor, es que este trabajo que me diste, Señor, es que esta esposa que me diste, este esposo, Señor, que aquí, que allá, siempre, dando maldición en vez de alabanza o de bendición, ¿verdad? El Señor en esta noche dice, pues quítate esa ropa vieja y ponte lo que yo digo de ti en esto, vete, mírate en el espejo de mi palabra y ahí podemos comenzar a ver las cosas de la manera correcta en vez de la que has estado pensando, mirando al espejo viejo. Amén. Y el último detalle antes de entrar a las preguntas, otra de las frases que se repite mucho ahí en el capítulo 38, lo leímos otra vez al final, donde decía, el 39 al final, los últimos dos versos, dice, los israelitas hicieron toda la obra tal y como se les dio la gana. Vivimos nuestra vida tal y como nos da la gana. Señor, hoy quiero ir a hacer esto, así que lo voy a ir a hacer. No, ¿eh? Dice, hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Luego Moisés, por su parte, inspeccionó la obra y al ver que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. Y leamos, antes de entrar a las preguntas, Hebreos 10. Usen conmigo Hebreos 10. Vamos a leer versículos 15 a 18. Porque ya no hace falta otro sacrificio para que nosotros también podamos hacer lo mismo. No es que no podemos, es que a veces no sabemos lo que necesitamos saber para poder hacerlo, pero en esta noche nos vamos a ir a casa sabiendo, o por lo menos teniendo esperanza. Señor, si tú me dices que en tu palabra me dices que haga esto, tal y de cierta manera, no lo puedo hacer en mis fuerzas, pero tú me has dado el Espíritu Santo, así que lo puedo hacer tal y como tú lo ordenas, porque el mismo Espíritu que vivió en Jesús, ahora vive en mí y es el que me empodera vivir la vida de la manera que tú quieres que la viva, para que así yo vaya viviendo más y más la vida abundante en vez de experimentando la muerte. Y allí en Hebreos 10, 15 a 18 dice, también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello.
dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, para que no nos olvidemos, nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. ¿Y qué significa nunca? Nunca. Lo que hiciste hoy, lo que hiciste ayer, lo que hiciste la semana pasada, nosotros somos los que, si no se lo damos al Señor, si seguimos mirándonos en ese espejo viejo, nosotros somos los que, ay Señor, pero es que aquello que hice, aquello que dije. Y el Señor está, ni sé de qué me estás hablando. ¿Por qué? Porque nunca más me acordaré de tus pecados y maldades. ¿Por qué? Porque Jesús ya fue y pagó el precio por eso. Así que nosotros, como creyentes, no somos nadie para ir a apuntar el dedo tampoco y decir, ay, hermano, ya se me olvidó que me hizo eso. ¿Te recuerdas de lo que me dijiste el mes pasado? Pues si el Señor no se recuerda, ¿por qué usted se recuerda? Santo. Aleluya. Sí, entremos a las preguntas. Eso no estaba en las notas. A ver, número 1. ¿Qué nos enseña el ejemplo de las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo al entregar sus espejos para la obra de lavamanos? ¿Qué podemos aprender de su ejemplo? Ellas dieron sus espejos y se usó para el lavamanos. Entregaron espiritualidad, porque su mente estaba trabajando su pasado y todo eso. Amén. Confiaron en el Señor en todo momento. Entrego mi vida. Ahí está. Siempre es el momento de entregarle al Señor el espejo viejo y reemplazarlo con el espejo de la palabra, en palabras cortas, ¿verdad? Ellas lo dieron y para nosotros podemos ver el ejemplo. Siempre es el momento de entregarle al Señor el espejo viejo, porque siempre habrá cosas que aquí, por la experiencia o por lo que nos han dicho, nos convence más que la palabra. Pero el Señor no te dice, entonces te vas para el infierno, ¿no? El Señor dice, entonces entrégamelo. Él dice, no te conviene estar pensando de esa manera, no te conviene mirarte de esa manera si la palabra no dice. Y lo que yo digo de ti no es lo que tú dices de ti. Así que reemplaza el viejo espejo con la palabra. Amén. Número 2. No leímos todos los versículos o las citas que están junto a las preguntas, pero están ahí para ustedes buscarlos. Número 2 pregunta, ¿qué nos recuerda el costo significante de la construcción del santuario cuando somos tentados en sentir que Dios no proveerá? ¿Verdad? Nos viene la tentación de decir, Señor, no es suficiente. Señor, no me vas a bendecir. Pero leímos que solamente en oro mucho valor se usó en materiales. Aleluya. Pues no lo vamos a leer, pero en combinación del versículo de Filipenses que está ahí citado y el versículo 2 de Corintios, la número 2, yo soy rico porque Dios me provee todo lo que necesito conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Yo soy rico, aunque el papel del banco diga que soy pobre, yo soy rico. Número 2, yo soy rico porque Dios me provee todo lo que necesito conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo
Cristo Jesús. Como dije, esa es combinación del versículo de Filipenses y también de 2 de Corintios. Esos no oficialmente como tarea, pero les apoyo que los busquen en casa porque son realidad de nosotros. No somos pobres. Amén. La número 3 y la 4 están ahora ya más recientes en el capítulo 39. La número 3, ¿por qué fueron las vestiduras sacerdotales hechas de lino fino? Para no sudar. Para no sudar y ser rescatados de la maldición, ¿verdad? Porque eso no hablamos mucho en detalle, pero los sacerdotes, ¿de dónde comían? De la ofrenda que traía el pueblo. Así que ellos no tenían que sudar en el aspecto de trabajar por su comida, ni tampoco en el aspecto de las vestiduras que tenían. ¿Por qué? Porque el Señor los amaba a ellos y el Señor nos ama a nosotros. Así que no quiere que sudamos y nos quiere rescatar de toda maldición. La número 4, al leer el versículo 43 de Éxodo 39, vamos a ver en lo de arriba que la número 4 tiene una contestación, pero la que estamos buscando es un poquito más profundo. ¿Qué bendijo Moisés cuando dijo: Moisés por su parte inspeccionó la obra y al ver que la habían hecho tal y como el Señor se la había ordenado, los bendijo? Bendijo la obediencia de ellos porque hicieron tal como el Señor dijo. Aquí está el Espíritu Santo, porque esa es exactamente, ¿verdad? Podríamos decir, pues Moisés bendijo al pueblo, pero bajo de eso, yendo más profundo, número 4, la obediencia. Moisés bendijo la obediencia del pueblo en hacer la obra tal y como el Señor se la había ordenado. Porque igual que nosotros, ¿verdad? Ellos pudieron haberlo hecho de la manera que les dio la gana, pero no lo hicieron así. Así que tenemos el ejemplo de que la obediencia trae bendición, pero la obediencia llegamos a vivirla cuanto más y más nos veamos en este espejo de Dios y quien Él dice quién somos en vez de el espejo viejo. Y la última pues es de reflexión propia, pero nos recuerda allí que la palabra de Dios es el espejo que debemos usar. Es útil para decirnos quién verdaderamente somos, así que en nuestro tiempo privado con el Señor le podemos pedir basado en ese salmo. Amén. Entonces nos ponemos de pie, vamos a hacer una pequeña oración, después damos parte a la hermana que nos dé los anuncios, pero sí quiero orar juntos para que el Señor nos ayude a producir de esta semilla incorruptible que nos ha dado en esta noche. Amén. La palabra y Dios nunca son los problemas o lo que impide que vivamos lo que Él quiere para nosotros, sino es lo que tenemos aquí en el coco y aquí en el corazón, que falta, como dijo el hermano, entregárselo al Señor para que Él lo use y nos dé el reemplazo de la verdad. Amén. Entonces, en esta noche, Dios, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Gracias una vez más por traernos a tu casa, Señor, para oír de tu palabra, Señor, para compartir con los hermanos. Padre, gracias porque la palabra tuya es semilla incorruptible, Señor, y sabemos, Señor, que todos los que estamos, Señor, hemos recibido, Señor, parte de tu palabra, Señor. Usa esa parte, Señor, que podemos, Señor, recibir en esta noche, Señor, para que produzcamos, Señor, frutos, Señor, para que
nosotros, Señor, podamos vernos en el espejo de tu palabra, Señor, para que podamos ver esos frutos, Señor, y así, Señor, luego en su tiempo debido, Señor, ayudar a otros, Señor, traerlos a esta casa, Señor, traerlos y apuntarlos a tu palabra, Señor, para que más y más de nosotros, Señor, vayamos aprendiendo quiénes somos verdaderamente, Señor, en el espejo tuyo, Señor. Tú nos miras sin mancha, sin arruga, sin imperfección, Señor, y nosotros queremos poder aprender más y vivir más esa realidad, Señor. Ayúdanos a controlar nuestra carne, Señor. Ayúdanos en nuestras almas, Señor, siempre a ponernos de acuerdo con lo que el Espíritu dice, Señor, en vez de lo que dice la carne. Y aún, Señor, cuando no tomemos esas decisiones, Señor, correctas, ayúdanos rápidamente a recordarnos, Señor, como leímos, que tú nunca jamás te recuerdas de nuestros pecados o de nuestras fallas. Es el enemigo que nos quiere acusar, Señor, y siempre apuntarnos el dedo. Pero cada vez que Él intente hacer eso, Señor, ayúdanos a apuntarlo a Él hacia la cruz que tú tomaste para nosotros. En esta noche, Señor, simplemente te queremos decir que te amamos y te queremos decir gracias por cuanto tú nos amas y por dejarnos tu palabra, la cual nos da vida. Todo esto te damos gracias en tu nombre santo. Amén y amén. Aleluya. Así que los que no tienen, ¿verdad? No se vayan en esta noche. Todavía está grande el pile de estas hojas atrás. Llévenselo sin miedo, ¿verdad? Si necesitan o si le quieren dar copia a alguien, ahí hay varios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, qué bonita las enseñanzas, gloria a Dios, que ya casi estamos aterrizando en el libro de Éxodo.